señalar que la clase política está jugando con fuego. Hoy día el sentimiento más fuerte que tienen los peruanos, según nuestros estudios, frente a lo que está ocurriendo es la cólera y la indignación, que no es lo mismo que pena, tristeza, ¿no es cierto?, vergüenza, no, sino cólera e indignación. Entonces, están esperando que la cólera e indignación llegue a un nivel que se desborde, y eso sería lamentable, ¿no?, porque nadie quiere que el país se vea sacudido por la convulsión social, aunque lamentablemente tengamos una clase política que parece trabajar todos los días para eso. Cómo la presidenta a pulso se ha ganado su tremenda desaprobación. Y también es el personaje menos querido por los peruanos este 2024, según refiere Datum en el Diario del Comercio. Por ejemplo, el 56% de los peruanos considera que es el personaje negativo de 2024, ¿no? Entre otros personajes, pero muy lejos, ¿no? Le sigue, por ejemplo, Keiko Fujimori con 4%, y otros que ya no merece la pena nombrarlos, pero la presidenta Boluarte y su gobierno se han ganado a pulso esta desaprobación y este malestar que tienen los ciudadanos respecto de ella misma, ¿no? Bien, vamos a conversar ahora con Giovanna Peñaflor. Ella es analista política y también es una experta haciendo evaluación de mercado, evaluaciones de gestión pública. Vamos a conversar sobre esto con ella y sobre ¿qué les parece? También le vamos a preguntar sobre la propia coyuntura política, el Congreso, la presidencia, cómo termina el año. Giovanna, buenos días. Muy buenos días, gracias por la llamada. Bueno, aquí realmente viendo, como todas las encuestadoras, la dramática situación del gobierno y del poder legislativo, pero creo que es un poco frívolo quedarnos solamente en esas cifras y pensar que si mañana saliera Dina Boluarte estaríamos en el mejor de los mundos. El problema es que estamos en una crisis sistémica y eso lo vemos, mira, por ejemplo, si preguntamos en una encuesta de 3.000 casos a nivel nacional que hizo Imacén, la empresa que yo gerencio, con un margen de error de más o menos 1,8, solamente tienen mucha confianza en la policía, 0,8% de los peruanos. Mucha confianza en la Fiscalía, el 1%. En el Poder Judicial, 0,9%. En las Fuerzas Armadas, 6,5%. Y en sus vecinos, 6,7%. Entonces, ¿realmente es un problema cómo está la presidenta o cómo está el Congreso? Sí es un problema, pero es un problema que ha afectado todo. Es como el cáncer. O sea, realmente el Perú es en este momento un país que está agobiado por la pérdida de confianza en sus autoridades, en sus instituciones, y si le sumamos algo de confianza para ser un poco más benignos, la policía queda en 12,4%, la Fiscalía en 27,5%, el Poder Judicial en 23% y las Fuerzas Armadas en 35%. Comparaciones con el país vecino, Ecuador, que está en medio de una crisis de inseguridad enorme. En todos los casos, la confianza de los ecuatorianos hacia esas entidades es mayor que la que tenemos nosotros. ¿Es eso posible? O sea, nosotros vivimos en un holograma, vivimos creyendo que estamos en un país, en una nación, en una sociedad donde la gente cree en algo. La gente hoy día no cree en nada. Giovanna. Y entonces, sí. Sí, los datos que nos refieres de Imacén, obviamente donde tú eres la CEO, refieren la desconfianza. Incluso nos dices que la gente ni siquiera confía en sus vecinos. Pero entonces la pregunta inmediata es, ¿y quién ha generado esta desconfianza? No es la población. La clase política. Ya, entonces, ¿y cómo la generó? ¿Por qué? Exitosa. La clase política generó esta situación al avalar la permanencia de Dina Boluarte, a pesar de las reiteradas situaciones controversiales en las que se ha encontrado, empezando por la muerte
de alrededor, no sé, entre 60, 80 peruanos, porque finalmente había tantos números, ¿no es cierto? Ajá. Y así hubieran sido 10 o 15 O uno. en las protestas, o uno, porque Claro. efectivamente en las protestas que se hubieron dieron en el para sur que de Perú, asumiera- claro. Exactamente, Así ¿no es es. cierto? Entonces, desde allí comienza un divorcio entre la clase política y la que está en el Congreso, la que sostiene a Dina Boluarte, pero también hay un error de la clase política que está en la oposición. O sea, ¿qué hemos visto que hayan hecho los pseudocandidatos a la presidencia en medio de este problema? ¿Dónde están cuando a una joven la descuartizan en comas? ¿Dónde está frente a la crisis que es obvio que tiene la Policía Nacional? Y no de ahora, no de este gobierno, ¿no es cierto? Porque ya desde el gobierno de Vizcarra cambiaban ministros del Interior como cambiar de camisa. Entonces, ¿dónde ha estado esa oposición, ese liderazgo? Si no se moviliza la gente, no es porque no esté insatisfecha, porque esté apática, sino porque no hay líderes. No hay liderazgos. Pueden haber 50 nombres para medir en una intención de voto a la presidencia de la República del 2026, pero no hay liderazgos. Giovanna, puntualmente, las últimas noticias que llegan del Congreso de la República, obviamente es una institución, y nos referimos a quienes integran, obviamente, el Congreso hoy, totalmente desprestigiada también, compite en desaprobación con la Presidenta de la República y compite Pero también es que en muy son baja lo aprobación. mismo. Claro, pero... Es que son lo mismo, son las dos caras de una misma moneda. ¿Cómo Ajá. uno iba a tener aprobación y el otro o alta aprobación y el otro baja si son lo mismo? O sea, y para la gente hoy día son lo mismo. O sea, este contubernio que hay entre quienes controlan hoy el Congreso de la República con esa mayoría que mantiene con vida a Dina, le ha pasado factura a ambas instituciones. Y el Congreso también... Claro, como a Dina también le pasa la factura, ¿no es cierto? Ah, sí. Ser el mascarón de proa de un Congreso donde se habla hoy día de redes de prostitución para aprobar normas, donde es obvio que existe toda serie de ¿cómo se llama? De arreglos, ¿no es cierto? Prebendas, bajo la ¿no? mesa, de Así es. contubernios, Claro. ¿no es cierto? Que se están dando permanentemente y donde queda claro que los únicos beneficiados son, por un lado, la presidenta, que logra mantenerse allí, aunque sea decorativamente como un afiche, ¿no es cierto? Y los congresistas que siguen también haciendo más bien en su caso, generando normas, generando leyes que son controvertidas para beneficiarse ellos, además, ¿no es cierto?, de seguir cobrando sueldos, de seguir cobrando por sus partidos políticos también. Entonces todos allí aparentemente están felices, menos la población. Ahora, si bien hay un análisis, digamos, negativo, pesimista, que obviamente no solamente es lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la información y lo que vemos en los medios de comunicación, de lo que tomamos en conocimiento todos los peruanos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sigue? O sea, ¿debemos simplemente agachar la cabeza y decir, bueno, pues es lo que hay, es lo que tenemos y tenemos que aguantar? ¿O tenemos que mirar de otra manera el futuro y lo que viene, por ejemplo, en las siguientes elecciones? Bueno, yo creo que primero hay que señalar que la clase política está jugando con fuego. Hoy día el sentimiento más fuerte que tienen los peruanos, según nuestros estudios, frente a lo que está ocurriendo es la cólera y la indignación. Que no es lo mismo que pena, tristeza, ¿no es cierto?, vergüenza, no, sino cólera e indignación. Entonces, están esperando que la cólera e indignación llegue a un nivel que se desborde, y eso sería lamentable, ¿no? Porque nadie quiere que el país se vea sacudido por la convulsión social, aunque lamentablemente tengamos una clase política que parece trabajar todos los días para eso. ¿Qué podrían hacer los peruanos? Yo creo que realmente deberían buscarse formas pacíficas para generar el cambio. A mí me parece imposible que el país
aguante hasta julio del 2026 en esta situación, sin quedar con cicatrices profundas que el próximo gobierno va a heredar. Entonces, si no queremos llegar al 2026 y escoger un gobierno que dure no más de 1 año o 2 años, porque llegue en medio de un proceso cuestionado, de leyes que solo han entorpecido todo y que no han mejorado nada el proceso electoral, va a tener que pasarse por un pedido de cambio, ¿no? De presionar a quienes están para que generen una modificación de lo que estamos viviendo. Exitosa. Correcto, pero el cambio, que obviamente es una palabra que siempre suena mucho cuando se acerca algún proceso electoral, el cambio tiene que darse en principio por personas que representan partidos políticos, pero esos mismos partidos políticos que van a ser los actores, obviamente con personas que lo van a representar, que van a ser los actores en 2026, son los mismos que hoy día están en el Congreso de la República y que nos han llevado a estos niveles de desaprobación. No voy a decir nombres de candidatos, pero ahí tienes a un alcalde que ya es candidato, a una eterna candidata, a un gobernador regional que va a volver a ser candidato. Son los mismos. ¿Qué es lo nuevo ahí? Efectivamente, pero hay que comenzar a generar un nuevo escenario. Y para mí esa generación de un nuevo escenario parte por la salida de Dina Boluarte de la presidencia. Parte porque en el Congreso exista un reacomodo y una presión para, no sé si adelantar elecciones, pero para desbaratar el grupo de decisiones que han tomado para controlar y darle más poder a los partidos que están en el Congreso, ¿no es cierto? Más poder a esos partidos políticos que no representan a nadie y cambiar las leyes electorales. Lamentablemente también hay que señalar que esta continuidad de Dina Boluarte en el poder estuvo de alguna manera refrendada por la OMP, el jurado, que dijeron que no se podían adelantar elecciones, que no se pudieran hacer, y que también son corresponsables de todo este desmadre en el que estamos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, hoy día se requiere agarrar y tomar conciencia de que estamos en una emergencia, que las salidas constitucionales que nos han querido vender como las que dan estabilidad al país no dan más, y que si seguimos persistiendo en ese camino vamos a terminar más temprano que tarde en un desborde popular. 39 partidos están inscritos ya, digamos, listos para participar en elecciones. 30 están en camino. De aquí al cierre del registro de organizaciones políticas, todavía hay mucho trecho, todavía hay mucho plazo para que de esos 30 que están en camino, muchos o algunos puedan incorporarse al pelotón de los ya inscritos. ¿Qué va a pasar con esta dispersión? ¿Eso va a favorecer la aparición de un outsider o va a favorecer a los partidos políticos, digamos, consolidados, llamados grandes y conocidos? Mire, yo creo que los partidos grandes y conocidos han hecho todo a su alcance, porque son los que están en el Congreso, ¿no es cierto? Todo lo posible para tratar de asegurar su subsistencia, pero creo que no han sido conscientes de que la población va a buscar una salida y va a buscar probablemente un outsider, alguien que no esté ni siquiera en la lista, porque además todos son precandidatos, tienen que llegar a ser primero inscritos por sus partidos como candidatos, pasar un proceso, aunque sea un saludo a la bandera de democracia interna, ¿no? Lo van a tener que hacer, no existe hoy día candidatos. Algunos pueden estar jurando que son candidatos y a la hora de que van a firmarles el papel no aparezcan, ¿no es cierto? Entonces, realmente yo creo que hoy día no sabemos nada, que es absurdo hacer preguntas de intención de voto en este momento, porque no tiene nada que ver. Primero tenemos que salir de esta situación de descontrol y de leyes que han generado más caos a nivel político, de estas reformas que ha hecho el Congreso sin ninguna legitimidad, y que no aportan nada para que podamos tener un proceso electoral en mejores condiciones.
Giovanna, hay un tema que tú conoces bien, que es el tema de ciudadanía, el tema de instituciones no gubernamentales. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer desde la sociedad civil, desde lo no gubernamental, para cambiar esta situación? Bueno, yo creo que primero hay que trabajar realmente en la construcción de la idea de lo que es ser peruano. Lamentablemente el tema de la gastronomía, de que la comida nos une, ¿no es cierto? Y que ir al mundial cada 30 y tantos años es suficiente como para que decirnos peruanos o sentirnos peruanos, creo que es lo primero que tiene que cambiar. Tenemos que pasar a la construcción de una identificación, ¿no es cierto?, de una conciencia de ser peruanos que hoy día, aunque nos duela decirlo, no tenemos. Y creo que ese es el primer paso. Ahora, estoy hablando allí de una solución no para mañana, ni siquiera para el 2026, ¿no es cierto?, pero se trata de un camino que tenemos que empezar desde la sociedad civil. Esto que fue un gran aporte para crear la marca Perú, para hacer visible el Perú en el extranjero, no es suficiente. Entonces tenemos que trabajar en la creación de un proyecto común, en donde exista realmente, tener más del 70% de informalidad en el Perú, no nos dice que los peruanos seamos informales únicamente, nos dice que tenemos un sistema que no funciona. Que no formaliza. Claro, que empuja a la gente a la informalidad. Entonces, no es que estamos en el ADN algo malo los peruanos, es ese sistema el que tiene que cambiar. Y mientras no conozcamos lo que tenemos de bueno, ¿no es cierto?, lo alimentemos, lo cultivemos y lo transformemos en algo que sirva a todos, porque hoy día es obvio que todos colaboramos un poco con el caos en el tránsito, con la falta de limpieza en las calles, con la informalidad, con la inseguridad, con todo. Entonces, mientras no haya realmente una vocación por trabajar en ese nivel, realmente va a ser difícil que empecemos el camino de la reconstrucción del país. Claro, pero hablando de identidad, ¿cómo decirle a un joven, a un menor de 30 años, seguramente 35, 30 años para abajo, que seguramente van a ser uno de los grupos mayoritarios y que van a decidir en los siguientes procesos, cómo hablarles de identidad cuando ven a los adultos, a quienes manejan la cosa pública, promoviendo prostitución en el principal poder del Estado? ¿Cómo decirles, tienes que tener identidad con una presidenta con la cual bajo su gobierno se masacran personas? ¿Cómo decirles, tienes que tener identidad con un ministro que continúe en su cargo blindado por el Congreso cuando en su ministerio y en su ejercicio de ministro se ha dado carne de caballo para los niños? ¿Cómo decirles identidad? Claro, mostrándoles que ellos deben ser el motor del cambio. O sea, hay que reconocer, además, que esta generación, ¿no es cierto?, se enfrenta con un mundo muchísimo más complicado que el que nosotros tuvimos en nuestra juventud. Porque no solamente eso es la problemática del Perú, sino el mundo que cambió dramáticamente después de la pandemia, que se encuentra ahorita en una situación de disputa, de hegemonías, ¿no es cierto?, y donde no sabemos qué lugar va a ocupar en el Perú. O sea, con la gastronomía vamos a ocupar un lugar relevante. Entonces, nosotros tenemos que decirle a estos jóvenes que lamentablemente, como generaciones, fracasamos y que hoy día tienen que ser el motor del cambio. Giovanna, y necesitamos esta juventud que lo sea. Así es. Giovanna, te agradezco mucho tu presencia en el programa y naturalmente te invitamos por una nueva oportunidad. Muchas gracias y felices fiestas. Felices fiestas también, muchas gracias. Bien, queridos amigos, nos acompañó Giovanna Peñaflor, CEO de Imacén, que es una empresa de investigación de mercado y de opinión política. Bien, nos vamos a la pausa del programa y volvemos.